Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La existencia de las sociedades secretas va mucho más allá de lo que pudiéramos considerar una creencia. Las sociedades secretas son una realidad. Siempre han existido, existen y existirán. Quizás estén detrás de muchos acontecimientos importantes y grandes eventos que en la actualidad estamos sufriendo y padeciendo. Las sociedades secretas forman parte de minúsculos grupos humanos que en un momento concreto deciden pasar a la clandestinidad, dejar el escenario público y operar entre las sombras. Estas sociedades secretas, en ocasiones, pasan a ese estado sencillamente porque sus actividades son ilícitas o sencillamente porque deciden preservar un conocimiento sagrado. En esta ocasión vamos a hablar de una sociedad secreta muy poco conocida, aunque de ella ya se ha hablado en los antiguos escritos. Me refiero, ni más ni menos, a la sociedad de los 9 desconocidos. Pero para hablar de ello vamos a hacer un poquito de historia. Corría el año 273 a.C. Una sangrienta guerra por entonces se estaba librando en la India. Por entonces estaba bajo el reinado de Asoka, el emperador Asoka, un rey militar despiadado y cruel, que lo único que hacía era arrasar con todo lo que se ponía a su paso. Asoka era, digamos que nieto del gobernante Maurya, uno de los primeros en unificar verdaderamente la India, y que consiguió una paz temporal debido al saqueo brutal que hizo a imperios vecinos, como por ejemplo el de Mahmud y Ghazni. Pero Asoka era un tipo ambicioso. Asoka ambiciaba conquistar una importante región vecina, la región de Kalinga. Situada concretamente entre Calcuta y Madrás, era un punto estratégico importante. Él sabía que aquella región no era difícil de conquistar. Sus gentes eran pacíficas y sus ejércitos no eran numerosos. El caso es que creó un poderoso ejército para lanzarlo contra el imperio de Kalinga. La verdad es que se llevó una gran sorpresa Asoka, ya que aquella guerra supuso la destrucción de 100.000 hombres. Nunca hubiera pensado Asoka que tan cara le hubiera salido la conquista de aquel reino. La destrucción que se sembró tras aquella guerra era total. La devastación del imperio de Kalinga fue enorme. Tras la guerra, el rey Asoka decidió acercarse al campo de batalla. Y cuando vio aquello, el rastro que habían dejado sus actos, cuando descubrió el hedor de los muertos, la destrucción de la batalla, la muerte y la brutalidad de aquel evento, Asoka cambió de forma de pensar. Su corazón se ablandó y desde entonces decidió renunciar a la idea de someter a otros violentamente. De hecho, se convirtió al budismo y fue uno de los principales difusores de este sistema de creencias. El budismo, más que una religión, es una filosofía. Yo personalmente practico con mucha modestia el budismo. Por supuesto, hay gente que lo hace infinitamente mejor que yo y que tiene unos conocimientos mucho mayores, pero bueno, dentro de las medidas de mis posibilidades intentamos hacer lo que podemos. Centrándonos en Asoka, quien como he dicho se convirtió al budismo y difundió esta idea entre países cercanos como Malasia, Ceilán, Indonesia, Nepal, Tíbet, la China e incluso Mongolia. En la historia que siguió a la batalla, Asoka incluso llegó a evitar tanto la sangre que pasó a predicar el vegetarianismo y el cuidado de los animales. Fue uno de los primeros protectores de los animales. Pero Asoka se dio cuenta, pese a su actitud pacífica,
que el mundo mantenía una actitud absolutamente beligerante. Todos los secretos tecnológicos y descubrimientos que la humanidad estaba desarrollando parece que de alguna manera iban siempre encaminados a la producción de armas de destrucción. Con el fin de preservar este conocimiento y que no se utilizasen estas ciencias para destruir a los seres humanos, finalmente optó por crear una sociedad secreta que mantendría el conocimiento acumulado. Esa sociedad sería la sociedad de los 9 desconocidos. 9 discípulos, personas de confianza, maestros y por supuesto sabios que fueron elegidos y a los que se les confió los libros del conocimiento. De hecho, tanto conocimiento acumularon que incluso se dice que los 9 desbloquearon el secreto de la inmortalidad y mantienen o se encuentran en una posición de inmortalidad. El tema de los 9 presuntos libros que les fue entregados es muy variado. Cubren una amplia gama de disciplinas y conocimientos, los cuales hoy en día no tenemos. Por ejemplo, en primer lugar, habla de una serie de técnicas, o el primero de los libros habla de unas técnicas de propaganda, la guerra psicológica, la ciencia de la manipulación de las opiniones de masas y de cómo esculpir las actitudes de la sociedad en general. Fue una de las armas más peligrosas del pasado y del presente. El segundo de los libros habla ni más ni menos que de la fisiología humana, un campo igualmente peligroso. Esbozaba cosas tales como crear venenos, matar de manera eficiente, formas para manipular puntos de presión y destruir con un simple toque al enemigo. Era el arte de matar. El tercer libro se adentraba en el área de la microbiología, lo pequeño, el enorme potencial para crear microbios y poder salvar al mundo o sencillamente destruirlo. El cuarto libro hablaba sobre la alquimia, el saber de la transmutación de los metales. Lo cierto es que algo descubrieron, porque en la época de Asoka no fueron pocos los templos que se forraron literalmente de oro. El quinto de los libros hablaba de la comunicación. Por extraño que pareciese, era una comunicación con seres y entidades de otras dimensiones o de otros mundos. El sexto libro hablaba de los secretos de la gravedad e incluía formas para hacer que ciertos aparatos desafiasen las fuerzas de la gravedad. ¿Os acordáis de los vimanas? El séptimo libro almacenaba una enorme cantidad de datos cosmológicos, el funcionamiento del universo, incluyendo, por supuesto, los secretos para viajar más rápido de la luz, la forma en la que doblar el espacio y el tiempo, y la forma en la que viajar entre otras dimensiones. El octavo libro se dice que hablaba de la naturaleza de la luz, incluyendo el aumento o la disminución de su velocidad, la capacidad de doblar la luz a su propia voluntad e incluso utilizar la luz como arma. Y el noveno de los libros, y último, hablaba de sociología. En él se dice que incluía reglas inmutables de la subida y ascensión de imperios, así como de su caída. Hablaba sobre los secretos de cómo predecir la decadencia de estas sociedades y las formas de detener esa decadencia o de acelerarla. Evidentemente usted se habrá dado cuenta que hay muchas cuestiones que parece ser que se están ciñendo a ciertos acontecimientos que han ocurrido en el pasado. Y es que se dice o se cuenta que sobre este conocimiento de los 9 libros ha habido fugas. Por ejemplo, fugas tales como el secreto de la aeronáutica o la capacidad para producir bombas atómicas. Hay un hecho curiosísimo que se produjo en el siglo IX, concretamente en el siglo X. Concretamente ocurrió en Europa y le ocurrió a un papa,
cuyo nombre es o era Silvestre II. Silvestre II fue un monje benedictino, profesor de la Universidad de Reims, arzobispo de Rávena. El papa, por entonces que reinaba, era Otón III, y gracias a este, Silvestre II pasó a formar parte del papado, como Silvestre II, ya he dicho. Este papa estuvo algún tiempo en España, antes de viajar a la India durante mucho rato, mucho tiempo, por causas todavía desconocidas. Silvestre II era famoso porque tenía extraños aparatos. Famoso era la cabeza parlante de Silvestre II, una cabeza de bronce construida por él y que supuestamente tenía la capacidad de responder sí o no a un montón de preguntas sobre los más diversos temas. Silvestre II, al final de sus días, volvió a la India y cuando regresó a Europa y murió, todos sus artefactos murieron con él. Fueron desmontados, destruidos o sencillamente desaparecieron esos inventos maravillosos. Podemos pensar que Silvestre II adquirió algún tipo de conocimiento en la India. Se dice o se cuenta que incluso importantes genios que en la actualidad hay en la India parece que se inspiran de ciertos conocimientos otorgados por esos 9 desconocidos, como por ejemplo Vikram Sarabhai, que es ni más ni menos que una de las figuras más importantes dentro de la ingeniería aeroespacial de la India, que está obteniendo grandes logros. E incluso se dice o se comenta que el propio Louis Pasteur estuvo inspirado por los conocimientos de estos 9 desconocidos. Pero en los tiempos modernos hubo un escritor francés cuyo nombre es Jacques Olliot, quien comenzó a escribir sobre los 9 desconocidos. Jacques Olliot era un tipo muy similar a Julio Verne, escribía parecido a Julio Verne e incluso predijo varios avances tecnológicos como Julio Verne, una especie de tipo paralelo a este. Por ejemplo, habló de la liberación de la energía, la esterilización por radiación, la guerra psicológica. Y Jacques Olliot siempre declaraba que la existencia de los 9 desconocidos era real. Luego hubo otro tipo, Talbot Mundy, quien vivió durante 25 años en la India, en la época colonial, como policía para el Imperio Británico. Este hombre, cuando volvió a Europa, escribió un libro titulado Los 9 desconocidos, donde hablaba de ellos y explicaba con detalle quiénes eran y cuáles eran sus actividades. Otro punto en el cual se puede encontrar datos sobre los 9 desconocidos es en el famoso libro de Louis Pauwels y Jacques Vergers, El retorno de los brujos. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los 9 desconocidos? ¿Existen en realidad los 9 desconocidos? ¿Acaso son ficción? ¿O no es cierto que la ficción en no pocas ocasiones es superada por la realidad? ¿Verdad? ¿Mentira? Observe las noticias diarias. Nuestros medios nos dicen la verdad, mentira. ¿Dónde empieza la verdad y se cruza con la mentira? ¿O dónde termina la mentira y comienza la verdad? Es difícil saberlo, ¿no es cierto? Entonces dejemos esa elección para que usted tome la decisión. ¿Verdad? ¿Mentira? Yo sinceramente creo que algo hay. Los 9 desconocidos. ¿Dónde están? ¿Siguen operando? ¿Quiénes son? Y como siempre os decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.